¿Cuánto se tarda para expedir una sentencia en el Perú, señor presidente? Años, 10, 15, 20 años. Entonces, vemos que ahí, al parecer, no se ha dispuesto una fórmula que permita estos dineros de las empresas coimeras disponerlos a la mayor brevedad. Pero hay algo más peligroso. Dice, la suspensión para que estas empresas corruptas saquen su plata al exterior es que salga la sentencia. Sale la sentencia, pague la reparación y pueden disponer de su dinero. Pero, o dice, si se vence el plazo de este decreto de urgencia. Un año. Un año, es decir, a febrero del próximo año, venciendo el plazo de este decreto de urgencia, se va a permitir que las empresas corruptas saquen su plata al exterior, porque vence el plazo. Dan esa posibilidad. Las transferencias están suspendidas en estos momentos, señor primer ministro, pero si llega febrero del 2018, se acabó, ellas van a poder sacar su dinero. Pero aquí está, artículo 3º, párrafo 3º, dice, esta suspensión de las transferencias al exterior es de aplicación hasta que se efectúe el pago del íntegro de la reparación civil a favor del Estado o vence el plazo de vigencia establecido en el artículo 7, lo que ocurra primero, dice. ¿Y cuánto? ¿Qué dice el artículo 7? El presente decreto de urgencia tiene vigencia un año. Es decir, venciendo el plazo, se acabó la suspensión y las empresas corruptas van a poder sacar o hacer las transferencias de su dinero, de sus activos al exterior. Lo cual a mí me parece un peligro, viendo la situación de la justicia peruana, que se tarda muchísimo para expedir las sentencias. Señor presidente, nosotros estamos también preocupados de algunos dispositivos que excepcionalmente establece esta norma. Dice, en los casos en que sea necesario realizar transferencias al exterior o las empresas corruptas, por concepto de pagos de deuda a acreedores y otros pagos, dice que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo puede autorizar. La pregunta es, o sea, el Perú va a renunciar de sus legítimos derechos de cobrar una reparación a estas empresas y va a preferir disponer a través del Ministerio de Justicia que los señores de Odebrecht, porque tienen deudas en el extranjero, los autoricen y saquen plata al extranjero. Eso a mí me parece una situación que no se debe permitir, porque estamos renunciando a nuestros legítimos intereses, porque aquí le estamos cobrando la reparación por delitos cometidos, por coimas, por corrupción. Y el Ministerio de Justicia le va a decir, como Odebrecht tiene una deuda en Brasil o en Argentina, que saque nomás 3.000, 4.000, no sé, millones de soles, o 200 millones, o 100 millones, para que pague su deuda. A mí no me parece, señor, porque eso burla la intención de la norma de que las empresas corruptas no saquen su dinero. Dice, pero excepcionalmente, si tienen deudas, que saquen nomás. Eso me parece una tomadura de pelo. Un agravio. ¿Cuál es más grave? ¿El delito o el pago de una deuda? El delito. Y ellos deben tener la obligación de pagar los daños, principalmente por la comisión de delitos, señor presidente. Entonces, a mí me parece que esa norma, señor primer ministro, debilita el decreto de urgencia, debilita la posibilidad de contar con todo el dinero que estos señores han hecho ilícitamente utilizando la corrupción y la coima. Bueno, más adelante hay una serie de asuntos, señor presidente, el procedimiento de adquisición, dice. Mire, ¿a qué se refiere el procedimiento de adquisición, señor? Cuando las empresas corruptas transfieren los bienes o acciones a otras empresas. Hay un procedimiento que se tiene que seguir en el Ministerio de Justicia también. Se sigue el procedimiento. Pero la norma también se pone en el supuesto de que no se haya seguido el procedimiento, que clandestinamente las empresas hayan vendido sus activos a otra empresa. ¿Lo anulan? No anulan. Convalidan esa venta.
Dice, está bien. Artículo 4º, segundo párrafo. Y solamente dice lo siguiente: los que hayan comprado acciones, bienes de la empresa corrupta son responsables solidarios. Nada más, no anulan la norma. Y ese responsable solidario, señor presidente, señor primer ministro, puede ser una empresa absolutamente insolvente, que haya comprado y después haya vendido y se quedó sin dinero. ¿Qué responsabilidad solidaria hay ahí? A mí me parece eso gravísimo. Es decir, la ley establece un procedimiento para que se pueda vender bien algunas acciones por parte de la empresa corrupta y el Estado esté presente y controlando y supervisando, pero le da la alternativa también de que la empresa corrupta clandestinamente venda sus cosas y esa acción clandestina, soterrada, la convalida, dejando en desprotección al Perú. De tal manera, presidente, que a mí me parece esas excepciones, esas cosas que les agregan a la norma principal para cuidar los intereses económicos del Estado, me parecen que es el camino que les dan a las empresas corruptas para que le saquen la vuelta a la ley. Y eso nosotros pensamos que de ninguna manera se pueda permitir. Más abajo se habla de la supervisión. Están creando empresas supervisoras para la retención, para que verifiquen la retención. ¿Y qué cosa es la retención? Cuando hablan en el artículo 5, cuando hay una empresa del Estado que le tenga que pagar a la empresa corrupta, está muy bien, señor primer ministro, retienen la platita, no le pagan. Y eso está bien, porque no vamos a darle dinero a la empresa corrupta que ha infringido la ley y ha incurrido en delitos. Pero no, dicen, esto será legalizado, verificado, controlado por una empresa supervisora. ¿El Estado cuánto va a gastar, primer ministro, en empresas supervisoras? ¿Cuántas empresas supervisoras se van a contratar? A mí me parece absolutamente innecesario esa situación. Y finalmente, fíjese, señor presidente, señor primer ministro, se habla del pago de la reparación civil y lo que se pone y lo que se consigna en el artículo 6 es que se va a preguntar al procurador general cuánto es la reparación civil que se tiene que pagar. Y el procurador general, señor presidente, no está en condiciones de ver cuánto se va a pagar de reparación civil. Tendrá que verlo, pues, eso, la empresa concedente, el Estado, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, cuánto de daño se ha cometido al Perú. Ellos son los que saben perfectamente el daño económico. Y ahí solamente se consulta al Procurador General del Estado, que creo que no está en condiciones de ver cuánta de retención se van a hacer a estas empresas a efecto de asegurar el retorno de la economía que nos han robado a través del delito. De tal manera que yo creo que ese asunto debía estar a cargo, señor presidente, de otros funcionarios, de otros ministerios que saben, que tienen en manos el costo, la cantidad o la suma que ha provocado el delito y el daño que se ha infringido. Y finalmente, señor, en el artículo 5, última parte, se dice que se puede sustituir a la empresa corrupta con otra empresa. Y tiene que acordar el Estado la sustitución. Yo digo, ¿se puede acordar con una empresa corrupta la sustitución con otra empresa? ¿O es el Estado el que tiene que imponer las condiciones y decir, esto queda sin efecto y nosotros designamos a una empresa X, Y o Z que cumpla con los requisitos que establece la ley? Pero se compromete a hacer un acuerdo el Estado con la empresa corrupta a ver a quién sustituye. Es decir, podría poner un testaferro de Brecht y decir, bueno, te vamos a sustituir contigo y vamos a seguir operando igual y vamos a recuperar la platita con esa empresa que hemos sustituido. De tal manera que me parece, señor, que la norma no es contundente. Se le está dando una serie de privilegios a las empresas corruptas y eso no debe ser. Debíamos ser firmes, contundentes, imponer la autoridad del Estado. Pero vemos articulaciones, artículos de excepción que los benefician, que van a utilizar para seguir robándole al Perú o para burlar sus responsabilidades por los delitos cometidos. Y creo que esas normas, señor, deben ser corregidas, porque este decreto de urgencia lo ha expedido el gobierno y el gobierno puede corregir estas cosas para evitar mayores daños a los que ya ha sufrido el país, señor presidente. Con eso termino. Muchas gracias.